Imagínese una tranquila granja en el campo que esconde secretos escalofriantes. Es ese tipo de lugar que crees conocer bien, pero de repente, lo sobrenatural decide aparecer. Una tarde de otoño, mi amigo de la infancia Joao y yo decidimos pasar el fin de semana en la finca de mis abuelos. Emocionados por la idea de aventura, decidimos explorar los alrededores de la finca y, con bicicletas en mano, emprendemos un sendero todoterreno que nos llevaría a un lugar intrigante, una antigua iglesia abandonada en medio del bosque. El camino estaba cubierto de árboles altos y hojas secas que hacían un crujido bajo nuestros pies. El ambiente era misterioso, pero la emoción nos mantuvo decididos a descubrir los secretos de aquella iglesia olvidada por el tiempo. Llegamos al lugar y la vista de la iglesia, con sus paredes desgastadas y ventanas rotas, nos hizo sentir escalofríos. Haciendo caso omiso de las señales de peligro, entramos cautelosamente a la iglesia, nuestras linternas iluminaban el camino. El olor a moho y abandono flotaba en el aire, pero la curiosidad nos impulsó a continuar. Exploramos cada rincón oscuro, pasando por bancos polvorientos y altares derrumbados. El silencio era ensordecedor y las sombras danzaban alrededor de nuestras linternas, dando a la iglesia una atmósfera fantasmal. De repente, un fuerte estruendo resonó por toda la iglesia, haciéndonos saltar del susto. Nos miramos el uno al otro, con el miedo escrito en nuestros rostros. Con cautela nos acercamos al lugar de donde provenía el sonido. Cuando llegamos, vimos una figura en la sombra tratando de abrir una ventana atascada. Nuestros corazones se aceleraron mientras mirábamos en silencio, sin entender lo que estaba sucediendo. Asustados, decidimos que era hora de irnos antes de que sucediera algo peor. Al salir apresuradamente de la iglesia, sentimos que una presencia siniestra nos seguía. Corrimos por el sendero de regreso a la granja, las ramas de los árboles como garras intentaban alcanzarnos. Cuando finalmente llegamos a la seguridad de la granja, miramos hacia atrás, pero nada más nos seguía. Llegó la noche y decidimos olvidarnos del incidente de la iglesia, pensando que tal vez lo habíamos imaginado todo. Sin embargo, cuando miramos por la ventana de la iglesia a través de la oscuridad, una figura misteriosa, con ojos brillantes y una sonrisa aterradora, nos devolvió la mirada. Un escalofrío recorrió nuestra espalda y supimos que algo sobrenatural habitaba ese lugar abandonado. Incluso años después, la imagen de la figura en la ventana perseguía nuestros sueños. El sendero todoterreno y la iglesia abandonada se han convertido en un lugar prohibido en nuestros recuerdos, y la historia de ese día siguió siendo un recordatorio aterrador de una aventura que nunca debimos haber tenido. Habían pasado meses desde aquella aterradora experiencia, pero el recuerdo de la figura en la ventana seguía atormentándonos. Evitamos hablar de esa noche, pero en nuestras mentes persistía un sentimiento de curiosidad mezclado con miedo. Un día, Joao y yo decidimos regresar a la finca de mis abuelos para enfrentar nuestros miedos y desentrañar el misterio que se cernía sobre la iglesia abandonada. Esta vez estábamos más preparados, llevándonos linternas más potentes, cámaras y coraje reforzado. Cuando llegamos al sendero todoterreno, una sensación escalofriante nos envolvió, pero persistimos en nuestra misión. Cuando volvimos a entrar a la iglesia, todo estaba en silencio. El ambiente se sentía diferente, como si el lugar estuviera esperando nuestro regreso. Empezamos a explorar cada rincón con más atención, buscando pistas de lo que realmente había sucedido esa noche. Mientras examinábamos los restos, descubrimos un viejo diario escondido debajo de los bancos de la iglesia. Sus páginas amarillentas contaban historias de oscuros rituales y sucesos inexplicables que tuvieron lugar en ese lugar hace muchas décadas. Parecía que la iglesia era escenario de actividades sobrenaturales, y la figura que vimos podría ser un espíritu vinculado a estos hechos. Mientras profundizábamos en las páginas del diario, escuchamos de nuevo el golpe, pero esta vez no corrimos. Mantuvimos nuestras linternas encendidas, enfocados en la búsqueda de la verdad. Cuando llegamos al altar, nos topamos con un pasadizo secreto que nos llevaba a un sótano oscuro, donde unas velas encendidas iluminaban un extraño círculo dibujado en el suelo. La misteriosa figura que vimos antes se materializó ante nuestros ojos, pareciendo querer contarnos su historia. Era el espíritu de un ex sacerdote que, años atrás, había sido víctima de una malvada conspiración dentro de la iglesia. Buscó venganza, pero también liberación para su alma atormentada. Sentimos una oleada de compasión y, al escuchar su historia, prometemos ayudarlo a encontrar la paz. Juntos, descubrimos secretos ocultos, nos enfrentamos a criaturas sobrenaturales y restauramos la paz en la antigua iglesia abandonada. Mientras lo hacía, la misteriosa figura desapareció, dejando tras de sí una sensación de alivio. Al salir de la iglesia, vimos las primeras luces del amanecer bañando la finca de mis abuelos.
El sendero todoterreno y la iglesia abandonada, ahora despojada de su oscuro misterio, se han convertido en solo una parte de la historia de nuestra infancia. Apreciamos los recuerdos de esa aventura como una lección de coraje, amistad y la importancia de enfrentar nuestros miedos para encontrar la verdad. Los días siguientes estuvieron marcados por una sensación de logro y resolución. Aunque la experiencia en la iglesia abandonada fue aterradora, sabíamos que habíamos hecho lo correcto al ayudar al espíritu del ex sacerdote a encontrar la paz. Sin embargo, lo que no esperábamos era que los acontecimientos sobrenaturales estuvieran lejos de terminar. Con el paso de las semanas, empezamos a notar sucesos extraños en la finca. Las sombras se movían inquietantemente por la noche, voces susurrantes resonaban en los pasillos y los objetos se movían misteriosamente. Parecía que nuestro encuentro con el espíritu de la iglesia había desencadenado una serie de acontecimientos sobrenaturales que ahora se estaban extendiendo por toda la granja. Decidimos investigar más y descubrimos que la finca tenía su propia historia, llena de tragedias y misterios. Parecía que cada rincón del lugar tenía una historia que contar y los espíritus inquietos buscaban nuestra ayuda para encontrar la redención. Armados con nuestro coraje renovado, enfrentamos cada desafío paranormal que se nos presentó. Encontramos espíritus de antiguos agricultores, animales que alguna vez habitaron el lugar y hasta la sombra de un niño perdido. Cada encuentro, aunque aterrador, nos acercó a comprender la oscura historia de la granja. Al culminar nuestra investigación, descubrimos que la finca estaba construida sobre un antiguo cementerio indígena, y los espíritus estaban inquietos debido a la profanación de sus tumbas. Para devolver la paz al lugar, nos embarcamos en un viaje espiritual, realizando rituales de respeto y honor a los espíritus ancestrales. A medida que se desarrollaban las ceremonias, la granja comenzó a calmarse. Las sombras desaparecieron, las voces cesaron y la atmósfera se volvió serena. Los espíritus, finalmente en paz, nos agradecieron en suaves susurros que resonaron por los campos. Con el tiempo, la finca de mis abuelos se convirtió en un lugar de serenidad y respeto por los espíritus que allí descansaban. Joao y yo, ahora más sabios y valientes, dejamos atrás las aventuras sobrenaturales, pero los recuerdos de esas experiencias quedaron con nosotros para siempre. La granja, que alguna vez estuvo envuelta en misterio y miedo, se ha convertido en un lugar de respeto mutuo entre el mundo de los vivos y los muertos. Y así, la historia de terror que comenzó en el sendero todoterreno y en la iglesia abandonada se convirtió en un viaje de descubrimiento, compasión y redención. Pasaron los años y los recuerdos de la granja de mis abuelos se convirtieron en un capítulo decisivo en nuestras vidas. Joao y yo crecimos, pero la experiencia sobrenatural dejó una huella imborrable en nuestra amistad y perspectiva sobre lo desconocido. Sin embargo, con el paso del tiempo, una nueva generación de la familia empezó a frecuentar la finca. Los relatos de nuestras aventuras se convirtieron en historias de miedo contadas alrededor de la fogata durante las noches estrelladas. Los más jóvenes, curiosos y valientes, comenzaron a explorar el sendero todoterreno y la iglesia abandonada, alimentando la llama de la curiosidad que un día nos llevó a descubrir lo sobrenatural. Con el paso de los años, nos dimos cuenta de que la finca, aunque guardaba sus secretos, también era un lugar de enseñanza. Las historias de espíritus inquietos se han convertido en una tradición oral, advirtiendo a las generaciones futuras sobre la importancia del respeto por la historia y lo desconocido. Cada nueva generación enfrentó sus propios desafíos sobrenaturales, pero ahora, con el conocimiento adquirido con el tiempo, las interacciones con los espíritus fueron más compasivas y comprensivas. La granja se convirtió en un lugar de armonía entre mundos, donde los vivos y los espíritus convivían pacíficamente. Joao y yo, ya mayores, volvimos a la finca para una reunión familiar. Mientras caminamos por el sendero todoterreno, recordamos las aventuras que hemos tenido y las lecciones que hemos aprendido. La iglesia abandonada estaba en silencio, sin señales de las misteriosas figuras que una vez nos asustaron. Cuando miramos a la ventana de la iglesia, sentimos una tranquilidad que antes no existía. El espíritu del ex sacerdote, ahora libre de sus aflicciones, parecía sonreírnos en señal de gratitud. La granja de mis abuelos, que alguna vez estuvo envuelta en oscuros misterios, se convirtió en un lugar de paz y respeto por las historias que contenía. Y así, la historia de terror que comenzó con un sendero todoterreno y una iglesia abandonada encontró su conclusión en un ciclo de comprensión, aceptación y equilibrio entre los mundos visible e invisible. La granja, ahora arraigada en toda su historia, es un testimonio del paso del tiempo y de las experiencias que dan forma a nuestras vidas. Hola, ¿estás disfrutando la historia? Porque la segunda historia da aún más miedo. Solo asegúrate de estar suscrito al canal para no hacer historias de miedo como esta.
Imagínense una granja tranquila, donde el silencio de la noche solo era interrumpido por los sonidos de los grillos y los animales del bosque. Allí vivía la familia Silva, formada por yo, mis padres y mi hermano menor, Lucas. Nuestros días eran pacíficos, pero algo siniestro estaba a punto de perturbar la paz que conocíamos. Una noche, empezamos a escuchar golpes inusuales fuera de la casa. Se oyeron golpes extraños, como si algo o alguien intentara llamar nuestra atención. Al principio pensamos que podría ser una rama golpeando la ventana, pero la regularidad e intensidad de los golpes pronto nos convencieron de que algo más estaba pasando. Con cautela, nos reunimos en la sala de estar, tratando de ignorar los sonidos perturbadores del exterior. Fue entonces cuando, de repente, una voz débil y desesperada resonó en la oscuridad. «Por favor, ayúdenme». Eso es lo que parecía decir. Nuestros corazones se aceleraron y el miedo comenzó a instalarse en nuestras mentes. Sin pensarlo mucho decidimos investigar. Tomamos linternas y salimos a la noche oscura. La voz parecía venir desde la dirección del granero. A medida que nos acercábamos, notamos sombras moviéndose. La sospecha creció y nos pusimos en alerta. Al iluminar el interior del granero, descubrimos a un grupo de extraños intentando derribar la puerta. El pánico nos invadió y la adrenalina nos empujó a tomar una decisión rápida. Sin dudarlo, corrimos de regreso a casa, despertamos a los vecinos y decidimos huir, ya que no sabíamos quiénes eran estas personas ni cuál era su intención. En el camino, mi padre llamó a la policía, explicándoles la situación y dándonos nuestra ubicación. Mientras huíamos, escuchamos sirenas a lo lejos, pero no estábamos seguros si eran para ayudarnos o para enfrentar a los invasores. Optamos por escondernos en casa de nuestros familiares hasta que la situación se calmara. Durante días vivimos con el temor constante de que estas personas nos encontraran. Las noches eran las peores y cualquier sonido nos hacía saltar del susto. La policía investigó pero no pudo encontrar a los atacantes. Aún así, decidimos ser cautelosos instalando sistemas de seguridad en el hogar y evitando actividades nocturnas innecesarias. Pasaron los meses y la tensión fue disminuyendo gradualmente, pero el recuerdo de esa noche perseguía nuestros sueños. La alguna vez pacífica granja ahora llevaba la sombra de lo desconocido, y la sensación de seguridad que una vez conocimos se disipó en el viento de la noche, como un susurro siniestro que nos acompañaría para siempre. Pasó el tiempo y la finca Silva nunca volvió a ser la misma. Las noches estaban ahora envueltas en una atmósfera de desconfianza y cada sonido desconocido hacía que nuestros corazones se aceleraran. La policía siguió investigando, pero sin pistas concretas, el caso parecía haber caído en el olvido. La familia intentó volver a la rutina normal, pero las cicatrices emocionales permanecieron. Con cada crujido de la puerta o crujido en la oscuridad, revivíamos el sentimiento de miedo que nos había invadido aquella fatídica noche. Yo, mi padre, mi madre y Lucas empezamos a evitar salir después del anochecer. La finca, que alguna vez estuvo llena de vida y relajantes actividades nocturnas, se convirtió en un lugar oscuro y aterrador cuando se puso el sol. Las conversaciones durante la cena estuvieron marcadas por un pesado silencio, como si el terror todavía estuviera presente, flotando sobre nosotros. La policía hizo recomendaciones de seguridad, pero el miedo persistía. Instalamos cámaras de vigilancia, reforzamos puertas y ventanas, transformando nuestra casa en una fortaleza. Aún así, el sentimiento de vulnerabilidad nos perseguía constantemente. Una noche, mientras estábamos reunidos en la sala viendo la televisión, escuchamos golpes nuevamente, pero esta vez no era en la puerta. Venían del interior de la casa, resonando por los pasillos como un eco macabro. Nos quedamos helados, mirándonos con pánico. Lucas sugirió que podría ser el viento o un animal, pero el sonido parecía deliberado, como si alguien estuviera jugando con nosotros. Mi padre, decidido a enfrentar su miedo, tomó una linterna y comenzó a investigar, mientras el resto de nosotros permanecíamos en alerta máxima.
Mientras caminaba por los pasillos, mi padre se topó con una puerta entreabierta que normalmente estaba cerrada. Al abrirla, reveló una habitación olvidada, llena de muebles viejos cubiertos de sábanas polvorientas. En el centro de la habitación encontró una caja vieja y, al abrirla, encontró fotografías antiguas de la familia. Al principio pareció un hallazgo nostálgico, pero mientras miraba las fotos, notó algo inquietante. Había imágenes de nuestra familia, tomadas desde lejos, mientras realizábamos nuestras actividades diarias en la finca. Alguien nos estaba observando en secreto. El descubrimiento nos dejó atónitos. Alguien nos observaba de cerca, conocía cada uno de nuestros movimientos, y la idea era aterradora. No sabíamos si estas personas todavía existían o si eran fantasmas del pasado. La familia Silva, una vez más, se encontró frente a lo desconocido, en una encrucijada entre enfrentar el miedo de frente o vivir perpetuamente bajo su sombra. Lo que nos esperaba en las sombras era un enigma, pero la determinación de desentrañar este misterio comenzó a crecer en nosotros, alimentada por el deseo de recuperar la paz que perdimos en esa noche oscura. Decidida a descubrir la verdad detrás de estos inquietantes acontecimientos, la familia Silva decidió investigar más a fondo por su cuenta. Incluso con el miedo que flotaba en el aire, la necesidad de restaurar la normalidad en sus vidas los llevó a enfrentar lo desconocido. Comenzamos a buscar pistas en la propiedad. Cada rincón oscuro se convirtió en un enigma y cada sombra escondía secretos que queríamos descubrir. Al buscar en la habitación olvidada, encontramos notas crípticas y viejos recortes de periódicos, todos apuntando a un oscuro evento que ocurrió en la región hace décadas. Las investigaciones nos llevaron a descubrir la historia de una familia que anteriormente vivía en la finca. Los rumores hablaban de tragedias y misterios sin resolver, como si el pasado estuviera enterrado en la tierra y ahora tratara de resurgir. ¿Podría ser que estos misteriosos invasores estuvieran conectados de alguna manera con esta oscura historia? Sin embargo, a medida que desenterramos estos secretos, los acontecimientos inexplicables continuaron. Por la noche, los sonidos resonaban en los pasillos y las sombras bailaban en las paredes como si la vida fuera necesaria. Los objetos se movían sin explicación y la atmósfera en la granja se volvió cada vez más opresiva. Una noche, mientras investigábamos el granero donde empezó todo, una figura espectral apareció ante nosotros. Una mujer, vestida con ropas viejas, con ojos vacíos que solo transmiten la tristeza de un pasado lejano. Su lamento resonó como un viento penetrante y su presencia fue abrumadora. La familia Silva retrocedió, paralizada por el terror. La mujer comenzó a hablar en susurros, revelando la trágica historia de su vida y las circunstancias que la llevaron a convertirse en una presencia inquietante en la finca. Era como si su alma estuviera atrapada entre mundos, buscando redención. Con valor renovado, decidimos ayudar al alma atormentada a encontrar la paz. Investigamos antiguos rituales de exorcismo. Con la ayuda de un experto en fenómenos paranormales local, llevamos a cabo una ceremonia para liberar la granja de las fuerzas oscuras que la acechaban. A medida que se pronunciaban las palabras del ritual, la presencia de la mujer espectral comenzó a desaparecer lentamente. Una sensación de alivio se extendió por toda la granja, disipando la atmósfera pesada que nos había oprimido durante tanto tiempo. La mujer desapareció, pero finalmente la paz volvió a la finca Silva. La familia se unió, fortalecida al superar el miedo. La granja, una vez perseguida por oscuros misterios, comenzó a sanar. Las noches volvieron a ser tranquilas y volvió la sensación de seguridad. Los aterradores acontecimientos se convirtieron en un recuerdo lejano y la familia Silva finalmente pudo reanudar sus vidas, sabiendo que el coraje y la determinación vencieron la oscuridad que amenazaba con consumirlos. Los días siguientes a la liberación de la finca estuvieron marcados por el restablecimiento de la calma. La familia Silva intentó retomar sus actividades normales, pero la experiencia le había dejado profundas cicatrices. Sin embargo, la esperanza comenzó a florecer nuevamente en aquellas tierras que alguna vez estuvieron encantadas.
Con el paso de los meses, los recuerdos de los acontecimientos paranormales comenzaron a desvanecerse, dando paso a un nuevo capítulo en la vida de la familia. La finca fue renovada y cuidada con mimo, como si la propia tierra agradeciera la liberación de energías negativas. Nosotros, los Silva, decidimos mantener viva la memoria de la mujer que encontramos, rindiendo homenaje a su espíritu. Colocamos una placa en su antigua habitación olvidada, recordando a todos que allí un alma atormentada finalmente encontró la paz. Sin embargo, la nueva paz no impidió que los rumores sobre la granja siguieran circulando en la comunidad. Algunas personas evitaban el lugar, alegando que todavía sentían una presencia extraña por la noche. La familia Silva, sin embargo, se mantuvo firme en su determinación de seguir adelante. Hola, ¿estás disfrutando de la historia? Porque los próximos vídeos dan aún más miedo. Solo asegúrate de ya estar suscrito al canal para no recibir historias espectaculares como esta. Esta historia fue expeliente y entonces, ¿qué eres tú?